Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oriental de Montevideo, Uruguay, y bienvenidos a otro divague. Un divague realmente muy interesante. Este amigo, colega, nunca ha estado en un divague en los 32 años, pero tiene una infinita cantidad de gente, una audiencia impresionante en la cual me cuento. Más que nada me cuento los domingos. Me encanta escuchar Transformaciones con Milton Presa, por sus invitados. En Uruguay es el único programa que tiene almuerzo en radio. Yo he visto el almuerzo de la señora Mirta Legrand, pero en televisión, pero almuerzo en radio nunca había sentido. Milton, para Musicalísimo es un orgullo que estés acá. Gracias, Abel, gracias, doctor Marfetán, por darme la oportunidad de tomar contacto con vuestra audiencia. Y bueno, una experiencia un tanto insólita, porque estoy más acostumbrado a estar al otro lado del mostrador y no de este. Y espero que los aburran. Pero ¿cómo nos vamos a aburrir? Esa voz que es inconfundible. Buenas noches, primero que nada. Exacto. Estamos el lunes 17 ya, de octubre. Y una pregunta que parece sencilla, pero no es sencilla. ¿Cómo se logra el fenómeno Transformaciones? Porque por encima de lo que es el programa, yo diría que es un fenómeno. Tanto en lo que es la parte nocturna como la diferencia en los fines de semana. ¿Y por qué un fenómeno? Así te puedo explicar porque mejor. Tiene una enorme atracción y no es un programa convencional, no es un programa estructurado como los programas habituales. Y tampoco se abordan los temas más habituales. Mira, Marfetán, yo como Milton no lo vivo como un fenómeno, realmente. Por eso te pregunté por qué lo veías como un fenómeno, porque me cuesta imaginármelo incluso, que sea un fenómeno. Lo hacemos bajo la idea de hacer algo. Y ese algo lo plasmamos después en los hechos, con el acierto, con el error, siempre buscando la mejora, porque ante el error tratamos de corregirlo. Y no sé, te agradezco que digas que es un fenómeno, pero realmente no lo sentimos. Me refiero al fenómeno de audiencia, porque tú sabes que te sigue muchísima gente, incluso te sigue hasta en horarios anticonvencionales. Yo te decía, yo no escucho radio de noche, pero a mí me encantan los almuerzos en radio, y no es habitual que uno se siente a escuchar radio a la 1 de la tarde un fin de semana. Sin embargo, hay algo que lo atrapa. Sí, las mediciones dicen que la audiencia radial disminuye los sábados en general. Yo percibo que no tanto los sábados, sino que fundamentalmente los domingos. Es clásico que el domingo sea a esa hora un encuentro de la familia, de la visita, del paseo. Ahora, nosotros no puedo percibir esa audiencia, dado que nosotros fundamentalmente nos sentamos y tratamos de comunicar sin medir la cantidad de destinatarios de lo que estamos haciendo. Tratamos, sí, de contemplar todos los aspectos básicos que hacen al respeto, a ciertas reglas básicas de la comunicación, también en lo referente a lo que es el broadcasting. Y creo que sumando esos factores logramos esa comunicación. Lo que sí creo que sí que es un fenómeno, lo que decía Abel. Almorzar en radio no es nada habitual. Fuimos los primeros que lo hicimos y hasta el día de hoy, a pesar de haber transcurrido casi 10 años de almorzando en radio, no de Transformaciones tiene más, se sostiene. Al principio, cuando nace la idea, que nace en mi interior, me lo cuestioné bastante, porque justamente almorzar en radio es televisión. Mirta Legrand, decías tú, Abel, Sergio Puglia aquí en Montevideo, en Canal 10. Y lo que clásicamente se hacía era eso. Lo que sostuve y lo que me definió para defender técnicamente la postura que se puede almorzar en radio es que no son los ojos los que ven, sino que es el cerebro. Y el cerebro tiene sentidos, los más lindos sentidos, a pesar de que seamos ciegos, vemos. Es el tacto, son muchas cosas que se transmiten a través de servir una copa y sentir el sonido del líquido que cae en ella, del sonido de los cubiertos, de las cerámicas de los platos, en fin, muchos sonidos, hasta el mate, porque tomamos mate antes de comenzar a recibir los platos. Y esa sensación y la propia descripción de lo que estamos comiendo, y lo narramos con la palabra,
le da la imaginación, comienza de repente el oyente a verlo por sí mismo, a interpretarlo por sí mismo, a verlo por sí mismo, y se convierte en un periodístico almorzando, un almuerzo periodístico se podría decir, que tampoco se conoce en Uruguay, y que ha deparado muchas satisfacciones. Considero que hay mucho más para hacer, y bueno, todos los años tratamos de incorporar algo nuevo, ¿no? ¿Y qué es el estilo aparte de Radio Sarandí, no? Porque hay radios que tienen sus estilos, sí, claro, ¿verdad? Sí, sí. Que no son ni mejores ni peores, son estilos de comunicación, de comunicación, claro, y de conductores. Pero vamos a comenzar, Milton, con el Transformaciones en Televisión. Bien. O vamos a comenzar en tus primeras etapas de la radio. Uh-huh. ¿Y por qué? Claro, si nos remitimos a la primera etapa de radio, tendría que remitirme a mi adolescencia. Pero bueno, sería bueno. Ahí es que muchas veces es el momento donde surge, o uno se da cuenta de la vocación, o no tenía esa vocación, pero algún elemento lo lleva a desarrollarla. Claro. ¿Cómo se da ese fenómeno? Bien, te cuento una anécdota. Cuando tenía más o menos unos 10 años, me encantaba la electrónica, me encantaba la radio. En aquel momento las radios eran a válvula. Sí, claro. Y mi primera experiencia fue desarmar una General Electric pequeña y quemarme aquí, que estuvo en el antebrazo por mucho tiempo la huella de la quemazón. Un día alguien me dijo, Pancho Varela, Radio Universal. Sí, cómo no, el que hace Gloria de España. Exactamente. Vos sos un hombre de radio. Y me llevó a Radio Universal, era un pibe, ¿no? Y me hicieron una prueba y dijeron, vos mañana tenés un turno, y ahí comencé a trabajar. Me banqué parte de los estudios con lo que gané en radio, trabajé como operador en Radio Universal, trabajé en aquel momento en la 30, luego me llamó Flaco Tabeira para lo que era FM del Palacio, y creo que por ahí terminé y colgué los zapatos. Y como operador, claro, estabas al lado de todo eso que te gustaba, que investigabas en la radio a válvula, pero en algún momento, estando sentado como operador, dijiste, ¿y por qué no estar al aire? No era lo mío. Me encantaba mucho lo que era la música, épocas distintas. Hoy hacer música en radio es todo insulso prácticamente desde lo que es mi experiencia. No quiero denigrar a nadie que lo esté haciendo en este momento. Los empalmes eran discos de acetato, la precisión, que te quedaba todo pegado, sin baches. Era como un juego excitante, ¿no? Mucha adrenalina, mucha, porque los discos giraban a 78 revoluciones por minuto y tenías que empalmar uno con el otro. Los comerciales salían de esa manera, al aire, ¿no? Algunos estaban grabados en cinta, en aquellos rollos de carrete de cinta que pesaban 5 kilos, pero mucha publicidad de acetato salía en vivo porque venía la orden de publicidad y había que emitirla, y era un desafío brutal. Y después del último acetato a 78 revoluciones por minuto, largar un tema desde un long play y que todo te quedara impecable sin que hubiera un silencio de 1 segundo, porque ya un silencio de 3 segundos era un error del operador. Esas fueron épocas en las que me gustaba mucho más eso y observaba mucho más eso. Y en esa etapa de operador, ¿tuviste alguno de esos maestros que dijeras, me veo reflejado en la imagen de, no, o cómo me enseñó fulano, o fuiste un poco autodidacta? Todo lo contrario, fui autodidacta. Sí, algún consejo siempre uno recibe, pero digo, no son tan significativos como para decir que recibí una norma. Yo creo que le fui sintiendo el gusto al broadcasting desde el sentido común. Y así fue avanzando la cosa hasta que llegó el momento de colgar los zapatos y dije, nunca más vuelvo. Ahora, Milton, dejaste de escurrir por allí que hacías radio para bancar tus estudios. Sí. ¿Qué estudios hacías ahí? Economía, finanzas, administración de empresas. Fue muy fuerte, siempre me gané la vida con eso. Mira. Y ese fue precisamente mi retorno a los medios de comunicación. Y fuiste un adelantado, porque en aquella época no era una carrera que estuviera de moda como ahora. No, ahora creo que está más de moda ingeniería, comunicaciones, ni que hablar comunicaciones. Licenciaturas en Ciencias de la Comunicación lleva unos cuantos alumnos. ¿Pero hiciste toda la carrera? No, lo dejé a medio de terminar, llegaron contratos,
para administrar empresas, y eso me quitó mucho tiempo, también la familia, y nunca llegué a terminar. Me decían contador. Nunca firmé como contador. Si bien el título realmente es contador público, ¿verdad? Y bueno, me instalé en mi propio estudio, asesoraba empresas, y ahí comienza en el año 88, 89 posiblemente, mi vínculo con la televisión. ¿Cómo llega eso, Milton? Estaba en el estudio, tenía muchos clientes, y uno de ellos se dedicaba a la producción, era una productora de televisión y de radio. Concomitantemente en ese momento se estaba tomando forma el Tratado de Asunción. En aquel momento era el Tratado de Asunción, año 88, Asunción por Paraguay, porque se firmó allí, y luego toma la forma del Mercosur. Y surge por Reporte CNS, era el informativo central de Canal 5, los informativos de Canal 5 y el Sistema Nacional de Televisión, se decía por aquel momento. Y me dicen, vos que tenés una capacidad de poner en la palabra lo árido, lo difícil, lo que la gente no puede entender, ¿no tenés más hacer unos micros de economía para explicar al público, fundamentalmente en ese momento los televidentes, lo que va a significar el Mercosur? Y bueno, y ahí nacen, lograron financiarlo, cosa muy importante. Fue ese tipo de enganche justo, porque era lo que tú sabías, tu carrera que la aplicabas en un medio nuevo, pero que se te abría. Exactamente, fue eso, tal cual. ACAC, en aquel momento de la cooperativa, lo financió, costaba mucho dinero porque en ese momento, para explicar con imágenes economía, había que recurrir mucho a gráficos. La economía tiene eso, o sea que la palabra no es suficiente como para poder trasladar el conocimiento, tenés que recurrir mucho a gráficas, estadísticas, y ahí las personas van tomando una dimensión del conocimiento de la economía mucho más fácil que lo que es la palabra. Micros de 3 minutos, 5 minutos. Y bueno, ahí creo que fue el nacimiento, fue plantar la semilla. Paulatinamente fui dedicándome más a eso y dejando otras actividades. Y luego, en el año 89 o 90, registro la marca Transformaciones. ¿Por qué Transformaciones? Bueno, la marca no es una idea mía. Me han dicho muchas veces, ¿qué marca? ¿Qué marca? ¿Cómo una sola palabra puede representar tantas cosas? ¿Cómo se te ocurrió? A mí no se me ocurrió nada, yo la copié. Durante la dictadura había una editorial argentina que tenía una revista Transformaciones, se llamaba Transformaciones. Yo era lector de Transformaciones. Era una revista, si no recuerdo, mensual. Apenas salía Transformaciones, ya fresca de la imprenta, Milton ya la tenía porque me apasionaba leer Transformaciones. Y coleccionaba los ejemplares, estaban todos guardados. Tenía un enfoque de izquierda, para lo que era en aquel momento la izquierda, ojo, que es muy distinto al de hoy. Estamos hablando de la década del 60, finales del 60, principios del 70. Sí, plena división entre este y oeste. Exactamente. Ahí estaba el muro, ahí estaba la doctrina marxista-leninista como única doctrina representativa de lo que puede ser la izquierda. Y vino la dictadura y un buen día me sacaron todas las transformaciones de mi casa. Después supe dónde fueron a dar en forma preventiva, porque para no tener ningún problema. Tú fíjate el miedo que había instalado en la sociedad en ese momento, ¿no? Que en cierta medida también lo viví en radio, porque en aquel momento no se podían difundir determinados temas musicales, y las emisoras, para no tener problemas, hacían prevención primaria y le pasaban un cuchillo al disco, al acetato, para que nadie pudiera reproducirlo, ¿no? Y bueno, Transformaciones, marca argentina, por una editorial que ahora sinceramente no recuerdo el nombre, no volvió, desapareció también del mapa como editorial. Y nadie se ocupó del mantenimiento de la marca. Dejé de pasar muchos años, estoy hablando que dejé pasar casi 20 años, y al estar libre fui y la registré como propia. Ahora, ¿qué son las circunstancias? Ojo que tampoco violé ningún aspecto ni jurídico ni moral, porque la dejaron abandonada
y a su vez legalmente estaba más que vencida. Quiso en la circunstancia. No era una escuela, no era una revista uruguaya. Claro. Tampoco era uruguaya. Argentina. Sí, claro, sí. ¿Sabes cuántos programas argentinos hay aquí en copias que se repiten hasta los informativos uruguaya contra la televisión argentina? Se repite, se pone el mismo nombre y sale allá y sale acá. No, lo que te decía que quiso en la circunstancia de que el nombre estuviera muy bien elegido, porque Transformaciones arranca como marca en un momento en que el mundo entero se transforma y en que el país se transforma y en que realmente todo es distinto que hace 25 años. Si bien, Marfetán, yo parto de la base que constantemente esto se está transformando. Estamos vivos porque hay una transformación permanente, si no, no podíamos estar vivos. Sí. Desde el punto de vista químico. Si no, estaríamos en la época de piedra. Exacto. Sí, se dio ese fenómeno. Ahora, lo que es la vida, ¿no? Porque luego pasan los años y los años y los años, y en el año 2005 Tele12 toma la marca Transformaciones. A partir de un programa argentino que se produce, no sé en qué canal ahora, y se llama Transformaciones. ¿Y tú ya tenías Transformaciones? Y yo tenía Transformaciones. Y se da la paradoja que ese programa argentino lo compra Canal 2 y comienza a difundirlo acá como Transformaciones. Entonces, vos fíjate la cuenta de la vida, ¿no? Después tuvo que levantarlo porque evidentemente no pueden coexistir dos marcas, y más aún con rubros muy similares, ¿no? Claro. En comunicación primero, y dentro de comunicación está orientado un poco a la salud. Y Antonio, ¿en cuánto te mantenés en Canal 5 con eso que hacías, esos minutos de economía, muchos años? 1 año y medio, casi 2. A partir de allí elevo un proyecto al directorio del Canal 5 para hacer transformaciones en un formato documental, y me dan aprueban el proyecto, me dan la oportunidad, y comienzo en el año como tarde 2000, y permanece en el aire durante 10 años, más o menos, tal vez 11, los jueves a las 21:30, o sea, horario central, en Canal 5. ¿Y para Canal 5, un programa que durara tanto tiempo, con las transformaciones que habían en la política y todo ese tipo de cosas? Había que saltear por encima de cambios de directores, cambios de nombre del canal, cambio de imagen. Viviste todo ese tema. ¿Cómo lo visualizaste el programa? Y el día que lo parís, digamos así, ¿ves realmente realizado lo que tú querías? Sí, totalmente. Primero, nunca lo hice dentro del canal. Todo se hizo fuera del canal. O sea, la productora estaba fuera. Lo que llegaba al canal era el Betacam, que es la cinta en el cual se había editado el máster. Cada uno de esos máster forma parte actualmente de mi biblioteca, si bien no es biblioteca esa área, sino que es caseteca, vamos a llamarle. Y se hacía todo fuera del canal. Sí, plasmé totalmente hasta que llegó el momento final, que fue en el 2001 posiblemente, en el cual decidí levantarlo porque ya no daba para más. No daba para más porque hacer documentales en Uruguay ya no era posible. Ya estábamos con la televisión cable, con canales o productoras multinacionales que se dedican al rubro, llámese Discovery, National Geographic. Ahora, ¿cómo te das cuenta? Porque uno que ha hecho cambios también de tipo de programación, colegas, y acá también sucedió con el mismo nombre, pero hubo que cambiar de edades. ¿Cómo te das cuenta que es el momento de levantar el programa? Por los aspectos tecnológicos, fundamentalmente. La cámara que teníamos en ese momento, una Sony Betacam digital combinada, $25.000. Pero la cámara era el hecho generador de tener más herramientas, porque si tenés esa cámara tenés que tener tal iluminación, tenés que tener monitor, esto, aquello, otro. Para hacer rodajes en el exterior pagaba exceso de equipaje. En ese momento, y hoy ni que hablar, un productor va a hacer un documental, por decir, Suiza, y capaz que se va con una mochila nada más. Porque baja en el aeropuerto, tiene todo ya coordinado, tiene la cámara puesta allí, una cámara versátil. La Sony pesaba no menos de 15 kilos.
no podías ir solo, tenías que ir con 2 asistentes, un sonidista y un camarógrafo. Hoy vas solo, vas solo, sin nadie, por supuesto. Un buen material intelectual, ¿no? Claro. Y ahí está lo notable de estos cambios. Hoy la máquina no es necesaria, hay que tener una gran cabeza para producir, en cualquier aspecto, en comunicación, sea escrita, televisión o radio, es el hombre, y eso me copa, porque ahí el hombre puede mostrar todas sus habilidades y destrezas. Eso es muy importante, porque últimamente se han ninguneado, en base a la técnica, lo que es la participación humana. Uh-huh. Y el hombre sigue siendo lo fundamental. Claro. Voy a cambiar mi pensamiento que digo hoy, el día que una máquina construya otra máquina. O sea, el día que se reproduzca y que el hombre no esté presente. Ahí sí cambia mi opinión. Ahí comenzaremos otra era distinta, pero hoy por hoy es el hombre el que hace todo. Mira, justamente siempre proyecto cosas. Cuando estamos en estas fechas comienzo a pensar en el ciclo 2017. Comienza todo por sueños, todo lo mío son sueños, toda la vida lo mío fueron sueños. Bueno, la forma de vivir es soñar. Sí, claro. Y luego te entras un poco a descartar, a desmenuzar, a decir, no, este sueño es imposible. Y me voy quedando de 100 capaz que me voy quedando con 40. De los 40 capaz que me quedo después con 20. Y de los 20 capaz que quedan 5 como finalistas. Y posiblemente de esos 5 busque la forma o las formas de llevarlos a cabo dentro, siempre reitero, que sea un propósito lógico. O sea que esos son creativos, entonces. Sí, totalmente. Bueno, y una cosa que pensé para los Almorzando en Radio, y esto lo adelanto porque no tengo ningún empacho en ocultar cosas, me encanta compartirla, en que estaría bueno que en el 2017 la mesa de los Almorzando en Radio fuera servida por un robot. ¿Por un? Robot. Un robot. Eso sí que ya. Ahí tenemos una prueba. Uh-huh. En el mundo está en auge la robótica. ¿Ah, sí? Claro. Ya los robots tienen nombres. Acá en Uruguay no estamos acostumbrados todavía a eso. Pero en Japón es muy frecuente. Hay un robot muy bueno, Pepper se llama, que tiene habilidades buenísimas, pero buenísimas. Trabajan mucho en los bancos en Japón. Reciben público, le solucionan muchas cosas. Y hay un robot experto, que no me acuerdo el nombre ahora, pido disculpas, que es experto justamente en servir. Servir café, servir té. Nunca había escuchado eso. Sí. El pasado lunes, creo, de esta semana, largamos al aire la robótica, que está a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Está a la vuelta de la esquina. Posiblemente el año que viene, el 2017 o el 2018, nos veamos sorprendidos, pero ya está masticado el tema, ya hay producciones notables de robots a precios accesibles. Está el robot que te aspira la casa solo, en forma inteligente, o sea, no tenés que decirle nada, lo hace. Hace tareas muchas de la casa, cuesta apenas $600. Digo apenas, no que sea barato, pero quiero decir que Peppers, que es el más inteligente de todo... Sí, pero está al alcance de mucha gente. Claro. Peppers cuesta $15.000, pero te soluciona muchas cosas. Yeah. Milton, ¿y cómo, porque salimos del canal 5, cómo es por qué elegís o te eligen precisamente Radio Sarandí? ¿Cómo llegás a Radio Sarandí? Uh-huh. Bueno, en el año 2001, creo que un mes de julio del 2001, después de una cena, me retiro a mi oficina y ahí decido plasmar en un documento mi renuncia al Sistema Nacional de Televisión. Claro, habían transcurrido 11 años, o sea, no era bobada renunciar y sentarse después de una cena para mejor a redactar un documento con esa trascendencia, pero la decisión ya estaba tomada. También es importante, porque en ciertos momentos pasamos por el tema de cómo estuve en el canal, o sea, no cómo estuve, sino cómo fue la vida en el canal, y algo muy particular. Se firmó cuando aprueban el proyecto inicial, año 2000, por transformaciones, se firma un contrato por un año. Y al año venció,
y continuaba Transformaciones. Y allí se da cuenta alguien del área jurídica del Sodre, me llama, el escribano, no me acuerdo el nombre ahora. Milton, venció el contrato, hay que firmar uno nuevo. Sí, pero mira que para mí es lo mismo, con o sin. Bueno, quedó por eso. Al tercer año me lo encuentro en la Tribuna América, en el Estadio Centenario. Che, Milton, mirá que tengo que firmar el contrato, está vencido hace 2 años. Y transcurrieron 11 años, sin contrato. Hay una filosofía en eso que es, todos los contratos vencen a las 24 horas de cada día. Y comienza uno, en la medida que las partes hayan cumplido lo dicho, comienza uno a las 0 horas de cada día. O sea, con un contrato implícito. Gran verdad. Claro. Y si las partes están de acuerdo, ¿para qué vas a firmar un contrato? Si el contrato lo que te ayuda es a que vos tengas documentado tus obligaciones y tus derechos. Y eso no vence. Entonces, sabiendo que al cabo, hoy cuando me acueste esta noche, si supe que cumplí con mis obligaciones, puedo dormir en paz. Ese contrato no va a caer. ¿Sos tu mayor crítico? Ahora, el 11 de julio, el 2001, julio, hago la carta de renuncia al Sodre y ahí termina mi actividad en el canal, y durante 2 años estuve stand-by. Y después... Pero pensando o soñando, como decís vos, en volver a la radio o a la tele. A la tele no creo. ¿Por qué? Me gusta la radio. Me siento cómodo en la radio. Te da otro manejo, ¿no? Totalmente. Y otras libertades. ¿Qué les voy a decir a ustedes si son hombres de radio? La radio es muy distinta a la televisión. Me gustaría sí mucho escribir, pero está pendiente. Aún tengo tiempo. Si soy autocrítico, sí. Demasiado autocrítico. Me critico cuando me ducho, durante que tomo el desayuno, cuando estoy trabajando, constantemente. ¿Pero por qué? ¿Porque sos muy exigente contigo mismo? Claro. Y está bueno, eso mejora el producto. Claro. La televisión me gustaría, lo que pasa es que la televisión tiene esto. Las personas dicen, voy a ver televisión. Y a mí me encantaría poder, el día que podamos observar televisión, ahí capaz que agarro viaje. ¿Cuál es la diferencia entre observar y ver? Ver es un pasatiempo, observar es ir más allá de lo que te puede mostrar un director de cámara. En un programa profundo tenés que seguirlo. Exacto. Señores, antes de seguir, estamos con Milton Presa, el director de un programa realmente muy escuchado, se llama Transformaciones, en CX8 Radio Sarandí de Montevideo, que sale todas las noches, los fines de semana, al mediodía. ¿Cómo llegas a Sarandí? Porque es una emisora que siempre me gustó. No fue Sarandí mi primer planteamiento fue a Jorge Traverso. Jorge Traverso también fue Sarandí. Estuvo con Nevia de Araujo ocupando los horarios principales de Radio Sarandí otrora, ¿no? Jorge Traverso en ese momento estaba en lo que era no me acuerdo la frecuencia ahora. Estaba en la 1010, lo que es ahora, ¿no? Los 1010, ahí va. Y alquilaba la programación de la emisora a las 24 horas. Durante muchos años. Fueron los dos, Never Araujo junto con él al comienzo, luego Never se separa, se va con su propia emisora FM, que no me acuerdo tampoco el nombre. Septiembre. Y Jorge queda solo en la 1010. Cuando termino televisión, me encuentro con él y sí, Milton, sí. Vamos a darle. Increíblemente luego quiebra el país. ¿2002? 2002. Sí. Fue el quiebre de muchas cosas. Todo quebró. Y esto ocurrió en diciembre y tuvo que rescindir el contrato porque no podía soportar una obligación que estaba medida en dólares cuando el dólar se había disparado, y a su vez también las tarifas publicitarias de las emisoras no se actualizaban al compás del crecimiento del dólar, se creó todo un desbarajuste y Jorge dijo, bueno, tengo que dejar por aquí nomás. Vos fíjate, el mes de diciembre, después de eso no puedes prácticamente hacer más nada. Dejé pasar las fiestas,
Me fui a Buenos Aires, allá está toda mi familia, excepto mis hijos que viven acá en Montevideo. Y bueno, cuando volví, creo que un 10 de enero más o menos, dije, la emisora debe ser Sarandí. Y me presenté en Sarandí y, no sé, transcurrieron 2 días y aprobado. ¿Quién era el director en ese entonces? Tú te refieres a la gerente de programación, era Ligia Almitrán. Ah, la Ligia. Fue la que decidió que se le diera para adelante. Bueno, ahí nació, si bien lo probaron en enero del 2003, realmente comencé un mes de mayo porque no estaba preparado para comenzar. Y comenzó en mayo del 2003 y después de ahí en más. Contame un poquito, volviendo atrás. 11 años de televisión son muchos. Seguramente debes de haber tenido una máxima alegría con alguna realización, pero también algún día decir, qué malo esto. ¿Cuál es tu mejor recuerdo y tu peor recuerdo de la televisión? A nivel de producciones, ¿no? Sí, sí. A nivel de tu propia satisfacción como conductor y productor. Tal vez la producción que más me gustó, que me ayudó a aprender mucho, a madurar mucho, fue una que la titulé Viaje al Infinito. Se trataba de aplicar una técnica invasiva al cerebro, eligiendo el camino por parte de los cirujanos que iban a transitar desde la parte exterior hasta el punto al cual querían llegar, que son distancias muy cortas, pero que pueden pasar tantas cosas en ese breve trayecto. Y la aparición de un marco estereotáxico, que era de producción francesa, que se lo colocaba a la persona atornillado en la cabeza y que tenía unas básculas que permitían introducir por allí, por supuesto habiendo... La exactitud de la localización, ¿no? Habiendo hecho el agujero, vamos a llamarlo en forma así, bien brutal. Ahí está. Y ese marco estereotáxico permitía, a través de la ayuda de un computador, elegir el camino y llegar a un punto milimétrico muy preciso, medido en los 3 planos del espacio, y colocar una sustancia radiactiva, supongamos, para tratar o pretender neutralizar un tumor, supongamos. El camino, la máquina lo que le permitía, y el marco estereotáxico lo que le permitía al cirujano en el quirófano, era garantizarle la seguridad que llegaba al punto, pero tenía la gran alternativa de elegir el camino. Voy por este costado, voy por acá arriba, voy por el lado de atrás, sabiendo que en ese camino iba probablemente a causar un daño neurológico posiblemente reparable o posiblemente irreparable. Bueno, se me contrata para hacer ese trabajo porque todos los trabajos documentales en ciencias eran contratados. En este caso, el contrato fue por la Sociedad Española Primera de Socorros Mutuos, que trajo el marco estereotáxico al Uruguay. Y quien dominaba toda esa área neurológica era el profesor Víctor Soria, conocido en el ambiente como el Negro, titular grado 5 de la cátedra de la cátedra que estudia el cuerpo humano. No me acuerdo el nombre ahora. ¿Estaba el doctor Calvo también? No lo recuerdo. Cuando conozco al Negro me dice, usted no sabe en qué se metió. Y es por eso que me acuerdo de todo este proyecto, porque me llevó a entrar a la Facultad de Medicina y quedarme largas noches aprendiendo anatomía, la cátedra de anatomía. Claro, sí. Aprendiendo anatomía porque el profesor Soria quería que yo hiciera el documental conociendo todo, todo no, pero lo básico, lo elemental del cerebro. Para él era poco, para mí era demasiado su exigencia. Y bueno, estudié todo, el marco, el funcionamiento del cerebro, y a partir de allí esperar un caso real para colocar el marco estereotáxico y hacer ese viaje al infinito, que resultó ser una muchacha, si mal no recuerdo, de 38 años, lo cual forma parte también del documental y la parte también más emotiva. Porque ahí está, ¿cómo lo viviste a nivel humano? Porque aparte de que estabas haciendo un relato, mostrando algo, pero es muy fuerte para alguien que no está acostumbrado a vivir esas experiencias. Claro. Es muy fuerte. O sea, creo que todos los documentales de ciencias, porque ahora me estoy acordando otro caso de un chico de 13 años que tuvo leucemia, y que
fue resuelto con trasplante de médula. Trasplante de médula. Me dan el caso, claro, ya había pasado. Cuando me dan el caso tenía 15 años y estaba en vida y había superado notablemente la leucemia. Y tenía cuerda para rato. Pero la historia comenzaba a los 13 años. Vivía en Salto y fui a conocerlo, formó parte del trabajo documental. También ese me llevó pila porque me tuve que meter en la propia situación familiar, la expectativa de encontrar donantes o no y la compatibilidad que se encontró después en una de sus 5 hermanas, o hermanos, eran 3 mujeres creo, y 2 varones. Y también ese momento de la donación es muy fuerte. Todo. Y te metes uno al lado del otro. Y te metes en el personaje. Y fundamentalmente, a nivel de hacer un guión o un libreto, vos tenés que entender la palabra, no solo la persona, digo, no solamente por lo que dice a través de la palabra, sino que también lo que expresa corporalmente, con la mirada, con el movimiento de las manos, y ahí podés perfectamente volcar después en el trabajo documental la verdadera historia, lo real o lo auténtico. No en un 100%, porque siempre, en un 100% digo porque siempre alguna pérdida se produce. Y bueno, si sigo pensando aparecen más. ¿Y lo que no te gustó que dijeras, por qué esto lo hice así? Pues sabes que no tengo ese recuerdo. Qué bueno. Porque en cierto momento me piden hacer un documental sobre la muerte. Sobre la muerte. Sobre la muerte. Antes de hablar de eso, discúlpame, pero es fundamental porque si no queda incompleta la respuesta para el doctor Marfetán. Estuve 2 meses pensando, cosa que no era muy habitual, y no lo hice. No. Y no lo hice porque no me gustaba. O sea, no me gustó, no lo llegué a hacer y no lo hice porque justamente fue algo que no me gustó. Bien, ¿cada cuánto tiempo grababas esos programas para que se emitiera luego al aire? ¿En televisión? Sí. Y era toda la semana, ¿no? ¿Pero grababas 3 días antes, 4 días antes? No. Algunos se repetían porque el tiempo no alcanzaba. Vamos a comenzar. A eso voy, porque eran muy difíciles. Claro. Y más aún con los mecanismos de edición que habían en esa época. Era edición convencional, en cinta. Luego comienza la edición digital, que la viví. Creo que la incorporamos en el 97, y ahí era un lujo. Era muy fácil de editar en digital. En cinta era impresionante. Comenzábamos, para que te hagas una idea, porque a mí siempre me gustan los datos, para tener una buena referencia de las cosas. 1 minuto al aire significaba aproximadamente 1 hora de edición. ¿Tú participabas de la edición también? ¿Tú participabas de la edición? Sí. Grandes, que tenía que hacerlo. Grandes discusiones durante la edición, que generalmente eran de madrugada. Comenzábamos a las 11 o a las 10 de la noche y veíamos salir el sol. Y después, cuando ya llegas a Sarandí, porque ¿cuánto hace me dijiste que estás en Sarandí? Mayo del 2003. O sea que van ¿cuántos años? Van a ser 14 años. 14 años, que no es fácil para un conductor de radio mantener por tanto tiempo el mismo programa, donde también cambian las direcciones generales y demás, y a veces vos viste que cada maestro con su librito, ¿no? Uh-huh. Digo, en la gerencia de programación y todo ese tipo de cosas. Ahora hay otra gerente de programación en Sarandí. Entonces, ¿qué es lo que te hace mantener por tanto tiempo? Porque nosotros en esta radio llevamos 32 años, por eso te lo pregunto. Qué disparate. El Musicalísimo lleva 32 años, comenzó un 2 de mayo de 1984 y todavía seguimos. Y ojalá que fuera por mucho tiempo. ¿Cómo haces para mantener 15 años? ¿Qué le da continuidad al proyecto? Pienso que, bueno, ni que hablar que las propias autoridades y la emisora en sí mismo, eso es obvio. O sea, estás en una emisora porque la emisora en cierta medida se siente bien, se siente correspondida con su objetivo artístico de la programación. Pero en lo que respecta a mí, no han pasado 14 años. Para mí es como si fuera ayer. Porque cuando, por ejemplo, hoy pienso en mañana y mañana cuando pienso en pasado, para mí es un día más. Y no voy contando los días, ni los meses, ni los años. No lo siento tan así. Cada tanto sí se presenta, como tú me lo decís ahora, Abel, ahí sí tomo conciencia. Pero pienso fundamentalmente, la antigüedad es importante, eso no tengo ninguna duda, pero más importante me parece son lo que uno hace todos los días, o sea, los contenidos que le vuelca
el compromiso, el esfuerzo. Y los años. ¿Y por qué te digo los años? Porque yo los domingos, que es cuando más te escucho, excepto que tenga un súper largo aquí en la radio, cuando no se suspendió el fútbol, digo, esta transformación en Sarandí, y ya busco automáticamente la radio. Yo creo que quizás en televisión un programa de 2 años es una eternidad, pero en radio no. Claro, sí, es probable, sí. Ahora, también en radio estamos a través de la repetidora 102.9. Sí, te he sentido promoverla, sí. Que en el caso nuestro los fines de semana se interrumpe por la repetidora porque comienzan con el fútbol de Radio Sport. ¿Y qué te ha dado todo eso estos años, Milton? Porque yo te he sentido con cientos de invitados, ¿no? Y con Jorge a veces nos preguntamos, porque tenemos 32 años de divague, fíjate que en Uruguay no es fácil conseguir figuras, o no figuras, sino gente que diga, a ver, que aporte. Que aporte. Lo que haces vos es impresionante. Este programa mismo tiene 1 hora y media. Y vos estás en este momento dando muchísimo porque sos un gran profesional de radio y o televisión. Pero a veces no es fácil. A veces Acá dependemos de quien esté sentado allí. Exacto. Nosotros preguntamos y escuchamos. A veces con Jorge decimos, y bueno, ¿a quién invitamos esta semana? ¿A quién invitamos? Y ahí empezamos a hacer una lista de fulano, mengano, ciclano. Pero esa lista, porque nosotros no trabajamos ni él para él, ni yo para mí. Trabajamos para la gente, como lo haces vos. Claro. El gran jurado es el público, que es el que hoy, cuando terminemos en un rato, va a decir, el divague estuvo buenísimo, o estuvo más o menos, estuvo... Incluso hay que contrabalancear una cantidad de aspectos, porque de repente uno tiene la tendencia que le guste más determinada rama dentro de la comunicación, pero hay que respetar al público. Claro. Bueno, se logra, son aproximadamente 17 columnistas que hay. Vagón de gente. Sí, en diversas áreas, ¿no? Ciencias políticas, literatura carcelaria, relatos de viajes a tierras lejanas, biología, nanotecnología, historia, y sigo, son 17 en total. Después son 4 corresponsales, Bolivia, Perú, Paraguay y Venezuela. Después son 1, 2, 3 conductores, un asistente de puesta al aire, una gestora de contenidos, el operador que nunca falta en radio porque es imprescindible. Y eso se te hace más fácil, porque los columnistas más o menos están pautados o agendados. Tal vez lo más difícil es a quién invitamos a almorzar. Ese es el tema, porque las columnas se van solidificando con el tiempo, con la personalidad de quien la realiza, con la aceptación del público. Claro. Pero Entonces, lo otro siempre es una caja de sorpresas. Los invitados a almorzar. La gestora de contenidos más o menos planifica o tira la lista de invitados para 3 meses. Idea, ¿no? Porque todo comienza por una idea. Luego decimos, vamos a ver si lo contactamos. Luego de por ahí, por la gente que no esté escuchado o que está en el mundo, orientada está en el mundo o del interior, ¿cuántos son los invitados a almorzar? Generalmente son parejas, son 2. Son 2. Y sábado y domingo vamos por 4, ¿no? 2 el sábado, 2 el domingo. Y si eso lo multiplicamos por 52 semanas del año, nos da 200 invitados. Es mucho. Es mucho. Yo a veces, hoy vos decías algo muy lindo, porque aunque uno es hombre de radio, como la radio es imaginación, entonces yo me empiezo a imaginar, ¿qué van a comer hoy? ¿Cómo será la comida de mi buen amigo Enrique González de Burano, que es el director general de Burano, y que vos y yo tenemos el tema de ser familia con los González, ¿no? Sí. Que son, para que ubicar a la gente, los dueños son de la gente de la Papoñita, que hace tantos años que está con nosotros. Y esa comida está elaborado por Murano, o vos ya tenés una idea de lo que vas a servir a los invitados. Los invitados cada uno elige su plato, su menú. Y algo que me da mucha satisfacción es llamarlos, por ejemplo, hoy o mañana, ya para preguntarles a cada uno qué deseas almorzar,
dentro de estas 4 alternativas: parrilla, pescados, pastas o ensaladas. Los pescados de Murano, súper recomendables. Sí. La crema catalana también. Ese es el primer gusto. Y cada uno elige su plato. Luego se le pasa todo a Murano, y Murano, con una estricta puntualidad, entre las 13:15 y 13:30, ya está el plato en la emisora. Y el vino, porque los oigo... Antes tenemos que maridar el Jiménez Méndez infaltable. Exactamente, porque yo me río, ¿no? Porque el vino de la marca que tenés, que es una marca muy buena, sí. De vino también. Y bueno, y ahí empieza a transcurrir. ¿Vos ya tenés imaginadas las preguntas que le vas a hacer a tus invitados? Porque acá no estamos hablando de que va Marfetán a hacer un tema sobre medicina. Sus minutos yo lo escuchaba mucho cuando estaba Schiavarelli, porque, bueno, políticamente yo era el 2 de Alberto, en la 14. Él después decide dar un paso hacia el frente, con Tabaré, no directamente hacia el frente, sino se va con Tabaré, y bueno... Y yo decidí no acompañarlos. Yo soy ballista, pero la amistad permanece como en los viejos tiempos. Es decir, a veces mi novia me decía en casa: parece que ustedes fueran novios. Pasaban una hora hablando. Yo llegaba a casa a las 9 y él llegaba como a las 10, y a veces eran 12:30, 1 de la mañana, estábamos conversando. Ajá. Y bueno, y él, cuando él se va, que tuvo que irse de acá, pero no porque quisiera, ni porque nosotros le hubiéramos hecho nada, sino por su función que cumple, claro, ¿verdad? Claro. Y él me dijo: bueno, Averito, ahora no voy a poder estar al menos hasta que termine. Sobre todo por la hora, eran los viernes 5:15 de la tarde. Y no puede por el cargo que se ocupa. Dice: te voy a abandonar, pero esto vos sabés que es relativo toda la política, ¿no? Sí voy a seguir con Milton. Digo, me parece perfecto, porque Schiavarelli es uno de los hombres que más sabe de política. Bueno, los cargos que ha ocupado, ¿no? Y es un placer cuando está Alberto escucharlo. Y ahora, sacando de tus invitados columnistas, ¿vos te preparás algo? Viste que esto no está nada libretado, ¿no? Con Jorge vamos haciendo. ¿Tienes algo libretado o no? ¿O se te va ocurriendo en el momento? Todo en el momento. Las columnas, todas en el momento. No llevo ninguna pregunta preestablecida. Se me hace difícil en los almuerzos, y ahí sí la gestora de contenidos tira 12 preguntas, 15 preguntas. Ojalá que no esté escuchando esto ahora Regina, que es el nombre, porque de esas 15 preguntas que tira, posiblemente capaz que hago 2 o capaz que hago 1. ¿Pero por qué las tira? Porque al momento de almorzar tengo un monitor a la izquierda que me va indicando los mensajes que envía la audiencia respecto al almuerzo. Después tengo a la asistencia de producción que me pone al tanto si llegó o no la comida, y como a su vez el invitado eligió pescado, supongamos, pero no estableció qué tipo de pescados, tengo que ponerme al tanto de qué fue lo que elaboró Murano para ese invitado. A su vez tengo que estar atento para el brindis, y a su vez también tengo que estar atento porque el brindis lo presenta Silvana, que es la encargada de marketing de Jiménez Méndez, y nos da la orientación de lo que vamos a beber, lo que vamos a maridar, cómo verlo a través de la luz, cómo catarlo. O sea que tengo que estar al tanto de muchas cosas, y a su vez escuchando lo que está diciendo el invitado para repreguntar y seguir la dinámica. Claro. A veces me corto, no me da la cabeza. Y entonces ahí tengo las 15 preguntas y agarro una que me parece interesante y la formulo. Claro, también depende mucho del tema, porque a veces hay un invitado que se centra más en algo estructural, exacto, otro en algo cultural, otro en algo más abierto, y ahí se pueden hacer más preguntas. Claro. Pero eso es lo lindo que tiene la radio, cuando a mí me pasa lo mismo que a vos muchas veces, a Jorge también. Uno a veces no está inspirado como todos los días, hay veces que tenemos nuestras falencias también. Uno por ahí somos seres humanos, tenés ganas de hacer un programa, y por ahí hoy es sábado, domingo, tengo que ir a la radio. No digo que vayas de mal humor, pero no estás quizás tan concentrado, y lo que sirve la radio es la publicidad. Porque si vos en una mandás un chivo de algo y ya se te viene otra vez toda la percepción. Y hay una cosa que acá no está pasando porque lo estamos grabando al divague, pero a vos te debe pasar lo mismo que a nosotros. Se te prende la luz roja y uno se transforma en otra persona. Sin duda. Bueno, sobre eso,
hace 2 meses, más o menos, le digo a Gabriel, que es el operador de Los Almorzando: Gabriel, voy a, entre comillas, violar una norma broadcasting. No vamos a cerrar el micrófono. ¿Cómo? Sí, durante los almuerzos me parece que cerrar el micrófono para mandar una mención comercial no es muy simpático. Estamos almorzando. Lo que vamos a hacer es dejar el micrófono abierto. Tú suavemente vas pasando el sonido a un segundo plano, mandás la mención, cortinás con la banda sonora que corresponda, luego tocas chicharra, la chicharra sale al aire y nosotros sabemos, porque claro, la luz está siempre prendida, vos no sabés cuándo estás en segundo plano y cuándo estás en primer plano. Queda bien auténtico. Queda auténtico. Y está bueno eso. Al comienzo costó, fundamentalmente con las coconductoras. Es un desastre, yo no sé si estoy al aire. No importa, estás almorzando. Y lo que tú pienses que querés que salga en un primer plano, no te hagas ningún problema, yo te doy pie cuando comienza el primer plano y volvemos a preguntarle eso al invitado y seguimos intercambiando. ¿Haces una evaluación, Milton, después que termina cada almuerzo? Evaluación personal, ¿no? Como la puede hacer cualquier profesional en lo que sea. Este almuerzo de hoy domingo salió mejor que el de ayer sábado o del fin de semana pasado. No. Primero, termino fundido porque terminamos a las 5 de la tarde. Claro. El almuerzo ahí está. El almuerzo finaliza a 14:30. Y claro, te queda la sensación que estuvo lindo, que estuvo agradable. Comparativamente no, generalmente no me gustan mucho las comparaciones. O sea, no llego a pensar si estuvo más agradable que el fin de semana anterior. Pero no es algo que esté mucho en mi lógica desde el punto de vista cognitivo. Automáticamente estoy pensando cómo lo puedo hacer mejor o qué me espera el próximo. O sea, no mirás hacia atrás. No miro porque hacia atrás. Además salís todos los días. Porque el mirar eso es más que yo se lo dejo generalmente a la gente que lo escuchó, a la gente que lo disfrutó o a la gente que cambió del dial. Se lo dejo porque son los destinatarios. Ahora, ¿cómo es la diferencia de armar la noche de lunes a viernes y los programas del mediodía el fin de semana? Porque uno piensa que por ahí hay una audiencia fidelizada, pero no necesariamente es la misma. No es la misma, porque muchas personas en esas franjas horarias los fines de semana viajan y después no viajan y justo viajan y escuchan radio y después no viajan y no te escuchan nunca más o quizá por algún tiempo, ¿no? Está aquella audiencia que escucha generalmente casi siempre. Y la pregunta era que me olvidé. ¿Cómo haces para, digamos, diferenciar lo que es trabajar de lunes a viernes para la audiencia nocturna y los fines de semana al mediodía? Claro. Es muy distinto el público nocturno es otro público. Las bandas sonoras nada más que con las cuales se cortinan las emisiones, las vespertinas se utilizan una media de 35 bandas sonoras. Las nocturnas con mucho son 8. ¿Las seleccionás vos? Sí, son todas pautadas. Y en su gran mayoría, en un 98%, la selecciono yo. Ahora, en las nocturnas ya son 8 nada más, o como mucho 10. Es un solo tema en la noche, o sea, es monotemático. También estoy un poco cuestionándome eso, Marfetán. ¿Hasta qué punto no habría que hacer alguno cada tanto de 15 minutos? 4 bloques de 15 minutos. Y son distintas totalmente. Ya lo más el hecho de que no haya luz solar y sea noche cambia, influye en la... ¿Pero te gusta ese juego de día-noche? Me encanta. La noche es muy válida en comunicación radial, pero muy válida. ¿Cuál es tu día libre? Que la radio, le anunciaron la muerte a la radio, creo que hasta firmaron el parte de defunción. Sí, es cierto. En tantas oportunidades, ¿no? Desde que me conozco. Y más que nada la M. Donde estás vos y estoy yo. Exactamente. Hoy hay aplicaciones que el usuario que tiene el celular la carga y puede escuchar AM en el celular. O sea que la FM no es una exclusividad del celular. Claro. Y paulatinamente incluso tengo la visión que va a dejar de serlo.
Y la radio tuvo la difusión firmada en varias oportunidades, sin embargo no falleció. ¿Y por qué tiene esa vida eterna? Y va a seguir funcionando. A ver, ¿cuál es tu opinión? Porque por más que estemos en una globalización, que podamos tener 5.500 emisoras de radio en el celular, lo auténticamente nuestro va a ser nuestro y va a estar ubicado en los puntos del dial más escuchados de nuestro país. ¿Y no crees, Milton? Nunca vamos a escuchar un informativo. Claro, pero ¿no crees que tanto, no hablo ya de los canales en sí, sino hablo de la aplicación Netflix, sí, y hablo de muchísimos, cientos de canales, porque tenés a DirecTV, por ejemplo, por decir uno, sí, ¿no? Sí. Que te tiene desde música hasta todas las películas tan variadas que te puedan gustar a vos o a nosotros, ¿no es cierto? Y vos crees que a pesar de eso igual la radio tiene su fidelidad. Sí. Pero la radio yo creo que siempre Pero sin ninguna duda. Te digo más, a ver, mira, la música. Vos pones un automático y te escuchás música las 24 horas, los 365 días del año. Y la música que escuchas nunca va a ser la música que tú elegiste. Y esa es la diferencia que hay, por ejemplo, cuando se decía televisión, entre ver y observar. En audio es escuchar lo que yo quiero escuchar. ¿Cómo hace una persona para resolverlo? En lo personal, con mucha paciencia, fui acaudalando y guardando ordenadamente los temas sonoros o los temas musicales. Hoy el servidor tiene 15.000 temas. O sea que y queda el servidor prendido y las terminales con la música 24 horas al día, y para volver a escuchar un tema repetido tienen que pasar 3 meses. ¿Me explico? O sea que tú mismo podés tener ese servicio de escuchar música a las 24 horas, con la diferencia que no te imponen lo que tenés que escuchar, sino que sos tú el que elegiste la música que querés escuchar. Claro. Te preguntaba, Abel, días libres no tenés porque trabajás de lunes a viernes y sábado y domingo. Pero ¿cuál es tu distensión? ¿Cuándo decís, bueno, me encuentro conmigo, disfruto de tal o cual cosa? No sé. Está bien. Como decís vos, Jorge tiene la costumbre de decir, converso 5 minutos conmigo mismo. Yo converso conmigo todos los días. Está bien. Está bueno eso. Está muy bueno, muy bueno. Tomamos un receso desde mediados de diciembre, lo que sería antes del 24 de diciembre. Creo que este año el receso cae o comienza el 20 de diciembre, creo. Y hasta el 20 de marzo no volvemos. En ese interín se acumularon muchas horas de almuerzos, de columnas, todo es editado. Ya se está editando incluso, no se espera la fecha. Ojo, te vas vos, pero el programa queda. Sí, Transformaciones se emite, o sea, todo el año. Y ahí se selecciona y para la audiencia tiene interés, porque al que le gustó, dice, esto lo voy a escuchar de vuelta. Claro, sí, sí. Al que no lo escuchó, qué oportunidad que tengo. Sí, sí. O sea que es un periodo en el cual la audiencia sigue disponiendo de los materiales para escucharlos y nosotros tenemos la posibilidad de descansar. ¿Y en ese lapso qué te gusta? Ahí está. ¿Qué es decir? ¿Te quedás en Uruguay, deporte, te quedás, viajás, vas a la playa? ¿Te vas de viaje? Deporte, una gran deuda. Espero que algún día la pueda pagar dentro de poco. Pero la lectura es algo que me encanta, me gusta muchísimo. Soy de los lectores con el flúor al costado. Para mí no existe libro sin que no esté marcado. Y si no tengo el flúor porque por alguna razón quedó en algún lugar, pero porque para sacar alguna frase, lo rayo, lo subrayo, lo marco para recordar cosas. Siempre hay cosas que valen la pena recordarlas. Casi siempre. Bueno, después caminar, sí, tenemos un país precioso, una rambla preciosa, pasear. Me encanta mucho Piriápolis, me gusta mucho el campo. Me gusta andar a caballo, me gusta el canto de los pájaros, sentir el amanecer. ¿Es una fuente de inspiración para ti? Impresionante. Soy como el diésel, demoro en calentar el motor, pero una vez que me desconecté y calenté con el descanso, lo ideal es tener un grabador para ir grabando lo que estoy descubriendo y pensando, o llevar un papel y un lápiz en algún lugar, en algún bolsillo, y ir apuntando constantemente. Sos un hombre de radio. ¿Escuchás la radio? Sí, mucho. ¿Qué te gusta de la radio, excepto de Transformaciones? Lo que vos haces. Estando solo almorzando, lo primero que hago es prender la radio.
Estando solo cenando, lo primero que hago es prender la radio. Estando solo merendando, lo primero que hago es escuchar la radio. ¿No prendés la televisión, por ejemplo? Nunca. Nunca no. Razonablemente. Claro, vi el partido de Uruguay con Colombia. Con Colombia. Lo vi con toda mi familia, ahí nos organizamos y hacemos, va más allá del partido, nos juntamos mucho antes y es toda una especie como, vamos a llamarle fiesta. Pero eso lo vieron 3 millones de uruguayos, 3 millones y pico de uruguayos, que excepto el que estaba trabajando, un camionero, un taxista, qué sé yo. Los demás estamos todos pendientes, pero... Me dijeron Canal 2 saca una serie de esta de humor, Facundo Ponce de León. Sí. Y me enganché y la vi. Pero son cosas que así, en forma muy aislada, prendo la televisión o me siento a la televisión. Porque puede estar prendida, pasar frente a ella. ¿No? Sí, claro. No. O sea que hombre de televisión directamente como televidente no sos. No. ¿Y ese escuchar radio te sirve como una forma de chequeo también? Obvio. Porque es importante saber lo que está pasando. Obvio. Estilos, formas de pensar. Y ahí viene una cosa que muchas veces personalidades. Comentamos con Abel. ¿No considerás que la noche está desperdiciada en radio? Totalmente. A mí me encantaría. La madrugada. Totalmente. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que, claro, ya estoy un poco cansado, no da para eso. A su vez también, para hacerlo tiene que haber una gran vocación. Porque la noche, si alguien lo quiere hacer para vivir o que sea rentable... Te trastoca la vida. Porque ahí, nosotros hemos comprendido, no sé si vos te afiliás a la idea de Musicalísimo, de que la noche tiene, pero muchísima audiencia, más de lo que uno se puede imaginar. Pero ¿qué pasa? Las agencias de publicidad, los sponsors, a esa hora duermen. Entonces para ellos la radio no tiene audiencia y están equivocados. Mirá, nunca me voy a olvidar de un pensamiento de marketing que le dije a un empresario hace mucho tiempo ya. Es un error que no pienses en la madrugada para estar presente en los medios. No te voy a decir que sea un error que duermas. Dormí tranquilo, es necesario el sueño, forma parte de una buena vida. Pero mientras que tú dormís, va a haber otro, o corres el riesgo que otro comienza a ganar el nicho de tu mercado. Creo que aquella maravillosa película que se llamó Solos a la madrugada era bien representativa de lo que puede ser un medio en la noche. Claro. Yo tengo colegas que salen después de la medianoche y a veces me da pena porque son maravillosos conductores, pero les escucho la tanda y no hay tanda. Entonces digo, ¿cómo hace para vivir? Porque se dedican a eso. Entonces, o me llaman, Abel, no sabés de algo, y yo hablo con algunos de mis clientes, mirá que en la noche en tal radio hay un muy buen programa, te serviría. Dice, no, Abel, te agradezco, pero o hacemos televisión, o hacemos contigo, o hacemos en radio contigo, por ejemplo, o hacemos Monte Carlo, o hacemos Espectador, bueno, Sarandí en el día, en fin. Entonces ya no. Bueno, le voy a dar una sorpresa. Sí. Hemos pasado ya las 1:05 de la mañana. No me diga. Sí, señor. Estamos junto a Milton Presa, conductor de Transformaciones en Sarandí, en este divague de Musicalísimo a través de CX12 Radio Oriental, al mundo, www.oriental770.com. ¿Ha viajado mucho por el mundo, No mucho, Milton? no mucho. Hubiera querido viajar más, pero ya vendrá. Marfetam sí que viaja. Sí. Milton, sacándote de la radio, y ahora entramos a hablar con el economista, ¿cómo ves a Uruguay en su fase económica? ¿Qué pregunta? A ver. Bueno, lo veo bien. Ahora, hoy, bueno, sí, bajó algo la inversión, bajó mucho lo que es el consumo, hay una retracción muy importante en el consumo, en cierto momento es más especulativa que real. La tasa de desempleo se mantiene en un guarismo muy bajo, por suerte, estamos en un 6%. No me gustan mucho los comparativos, aquí lo voy a hacer. España tiene un 20% de desocupación. Creo que la máquina sigue funcionando. Hay quienes dicen que la economía son ciclos, no como las olas.
La cresta alta, luego baja y sigue la nueva. Uruguay se destacó mucho por la inversión extranjera. Lo que no ha sabido Uruguay, y esto no es responsabilidad únicamente del gobierno, es aprovechar las buenas para instalar, para ser un país productivo, distinto. Por ejemplo, gran escándalo cuando se instala la primera papelera. Transcurrieron, ¿cuánto tiempo ya? 8 años fácil. Sí, fácil. Bueno, ¿qué hizo Uruguay en ese interín para decir, bueno, yo ahora que sé que tengo el árbol, la pasta del papel, comienzo a elaborar el cartón yo mismo y el papel yo mismo, y comienzo a abastecer al mundo con el producto terminado y no ser únicamente un productor primario? ¿Qué hizo hasta ahora? Nada. Y para mí, si bien el dinero que se obtuvo estuvo muy bien en volcarlo a obras sociales, porque son necesarias, porque un gobierno no es una empresa, no solamente es rentabilidad, pero también son proporciones, ¿no? Porque si destino mis ganancias a desarrollar el parque productivo, voy a obtener más ganancias aún y voy a poder satisfacer mucho más las necesidades sociales. Claro, en inversiones que sean rentables. Lo veo, a pesar de esta observación, lo veo bien. Me encantaría que Uruguay, en lugar de exportar carne, pudiera exportar latitas de corned beef. Ahora, el tema de los digamos, tratados de libre comercio, ¿en cuánto benefician y en cuánto no? Porque uno que es neófito piensa, bueno, libre comercio nos abre las puertas, podemos sacar todo, pero China, no tan así la cosa. Sí, con China ahora, que se va a gestionar, se perdió en su momento con Estados Unidos. ¿Qué es este tema? Desde Simón Bolívar no hemos logrado unirnos los americanos todavía. La última intención, porque pactos o tratados comerciales en Latinoamérica los hay de todo tipo, ¿no? Sí, sí. El tal Pacto Andino, el Mercosur, después hay otro más del norte que no me acuerdo el nombre ahora. Está rodeado, pero viene de antes, viene de Simón Bolívar. Nunca se logró una integración inteligente a nivel de los latinoamericanos. Hemos desperdiciado el tiempo, hemos desperdiciado un continente rico desde todo punto de vista. Y me decía, y sin embargo aparece la globalización como algo mucho más beneficioso. Y me mato de la risa. Pongo un ejemplo gráfico que muchas veces son más útiles que 1000 palabras. Supongamos, estamos ante un gran problema que lo representamos con el frío. Tenemos mucho frío. Estamos en una casa que tiene únicamente un solo ambiente y está más que frío. Es un cuadrado el dibujo de la casa, tiene 4 paredes y cada pared tiene una ventana. Hace mucho frío. Afuera hace mucho frío. Viene alguien y me dice, muchachos, ¿saben lo que tienen que hacer? Abrir todas las ventanas para que el frío se vaya. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a entrar más frío. El abrir las ventanas es la globalización. Buena definición, ¿eh? La verdad que el ejemplo no puedo ser excelente más claro. Definición. No podemos desaprovechar, sin entrar en política, porque esto viene de hace muchos años atrás, un conductor como vos, un tipo sabio en la vida, lees mucho, que haces un gran programa de radio como es Transformaciones. ¿Por qué estamos tan mal los uruguayos culturalmente y por qué estamos tan inseguros? Bien. Me encantó que dijeras inseguros, porque hace muchos años hablaba de falta de seguridad o de seguridad, y yo decía, no es seguridad, es inseguridad. ¿Será lo mismo? Son cosas distintas. Falta de seguridad. La falta de seguridad la retroalimentamos nosotros mismos al estar aislados. No tenemos un sentido de la convivencia. Supongamos, pongo un ejemplo gráfico de vuelta, Marfetán. Pasó por el Caribe este huracán Matthew, Sí, Matthews. Haití, muchos muertos, lamentablemente. Florida, creo que también hubieron muertos, pero fueron pocos. 36. 36, bien. Cuba,
No hubieron muertos. No hubieron muertos. ¿Por qué no hubieron muertos en Cuba? ¿El huracán dijo acá no mató a nadie? No. En Cuba, y acá no estoy haciendo política, únicamente digo cómo es la forma de vivir. No hablan de equipo, hablan de brigadas. Tiene una cultura respecto a las brigadas. Y tiene una cultura respecto a la convivencia. Esa convivencia y el concepto de brigada los llevó a organizarse de tal manera que sin tener ningún medio de vida subterráneo, pasara el temporal el huracán, y no tuvieran víctimas. Es un concepto de la organización basado en la convivencia. Pero lo demostraron cuando se les derrumbó la Unión Soviética, que pasaron las peores circunstancias. Sí, un bloqueo económico de 50 años. Y sin embargo, desde el punto de vista científico, porque es un medidor la ciencia, ¿verdad? Lograron superarse y han sido, creo que hasta ejemplo en muchos casos, en materia técnica científica al mundo. Ahora, esto no es política, es una forma que pretendo decir que las sociedades que tienen capacidad de autogestionarse, pensamientos que faciliten la convivencia, van a recibir siempre sus resultados. La seguridad es uno de ellos. Acá no pesa demasiado. No podemos hablar de seguridad si no me hablo con el vecino. Si lo veo, pues no soy capaz de participar en mis problemas. El individualismo, el cuidado de las chacras, el mirar para el costado. Claro, ni que hablar. Es típico de las sociedades de consumo muy desarrolladas. Se piensa más en lo material que en tener una relación sana que te haga llevar a un estado pleno de bienestar. Acá no hablamos de bienestar, es una palabra poco usada. Hablamos de calidad de vida, y calidad de vida está justamente dentro de la sociedad de consumo. Hablamos de normas de calidad. Nos lleva a otra faz del pensamiento humano. Todo proceso, Abel, de este tipo, creo estar convencido que comienza con la palabra. ¿Qué es la palabra? Es lo que nuestro pensamiento lo traduce en la palabra, o sea, lo expresamos. Tenemos una gran dificultad, por supuesto, para poner en la palabra lo que pensamos, muchas personas. Pero cuando observamos aquel pensamiento lanzado por una marca de refrescos, hacé la tuya. Ese pensamiento, en el doble sentido, ¿llevaba a la convivencia o llevaba a fomentar ese individualismo al cual se refiere el doctor Marfetán? ¿Cuántas veces aparecía o lo escuchábamos ese mensaje? Hacé la tuya. Está el proverbio que dice que una mentira dicha 1000 veces se hace verdad. Acá ese pensamiento, hacé la tuya, destruye la convivencia. Todo comienza en la palabra. Había un mensaje de salud, no ahora, y lo digo, disculpame, capaz que soy anunciante, pero tengo más remedio. Para el dolor de cabeza de todos los días, mejorar todos los días. Ese pensamiento es muy embromado, porque el resultado final va a ser que hayan muchos enfermos. Una úlcera de estómago. Claro, o si no, o capaz que una patología grave, disimulada mediante un calmante, pero una patología que se está desarrollando y el calmante que no va al síntoma, lo oculta y vos seguís complicándotela porque esa patología sigue avanzando. Los mensajes que escuchamos todos los fines de semana cuando hay fútbol, acá en Uruguay, cuando un relator de fútbol dice: transcurren 30 minutos y aún no se le pudo hacer daño al arco de fulano. Hacer daño. Quiso decir que no pudieron hacer el gol, que no llegaron al área, pero se traduce en hacer daño. Lo he pensado muchas veces eso. Bien. O herir. Un término demasiado fuerte. Uh-huh. En términos de salud, Marfetán, el combate al dengue. Hay que combatir. ¿Qué agarramos? Misiles, escopetas. La lucha contra el cáncer. ¿Es lucha? Son palabras que no son productivas. Hay que prevenir. Ahí está. Hay que rastrear. Uh-huh. Hay que buscar. Uh-huh.
estamos rodeados de esas palabras. Y esas palabras, poco a poco, van haciendo estragos, van creando la pérdida, fomentando la no convivencia, fomentando la agresividad. Porque una persona cuando mata, ¿qué es lo que decide a que la lleva a matar? Unos dirán, lo que pasa es que esa persona tiene valores, perdió los valores. Bueno, no importa si los perdió, vamos a ver dónde los perdió, porque si ubicamos el lugar donde los perdió, vamos a poder comenzar a minimizar las pérdidas. No pretendo con este pensamiento decir que esto hay que cambiarlo, o sea, es parte de la evolución, es parte de la transformación, es un cambio dinámico. Son nuevas épocas a las cuales tenemos que adaptarnos, también es una realidad. Pero esto que tú decís va de la mano con algo que muchas veces hemos hablado con Abel. A mí me hace mucha gracia cuando se abre el diálogo de algo. En este país los diálogos terminan siendo de sordos, porque del diálogo A sale diciendo A, B sale diciendo B, y nunca han dicho a B. Sí, se trate del tema que se trate. Si es un diálogo en el cual uno quiere imponer su pensamiento sin escuchar al otro, si es un diálogo de orden político en el cual pretendemos un resultado determinado, sí, ahí vamos al diálogo. En cambio, si nos sentamos para escucharnos y aprender, ya ahí tenemos un 50% posiblemente del camino asegurado. Hoy por hoy también está el tema del tiempo, ¿no? ¿Quién se sienta a dialogar estas cosas para escuchar? Generalmente, más que todo, impone, ¿no? Poco a poco las cosas han ido cambiando, la familia cambió a lo que era la familia que conocí de mis padres. La mujer salió a trabajar, lo cual está muy bien, pero fundamentalmente se dice para sostener el hogar, no para satisfacer la sociedad de consumo en muchos casos, porque tenía que competir. Claro. Tenía que teñirse el pelo todos los días o todos los meses. El 14 pulgadas era muy chico porque el vecino tenía 32, en fin. También muchas veces para satisfacer necesidades básicas. Y ahí comenzó a faltar 8 horas y comenzó a flaquear tal vez la educación, porque no podemos pensar que la educación se ocupa la maestra. La maestra enseña, no educa. En cierto sentido, apoya la educación. ¿Qué mezcla que hay entre el término educación y enseñar? Claro. Y son totalmente distintos, claro. Y funciones totalmente diferentes. Exacto. Es una apoyatura a la educación, sí, pero no es la educadora. La educadora es la familia. Es la casa. Es la casa. Y también está aquello, ¿no? Esto lo he dicho muchas veces al aire, cuando hace 30 años los teléfonos no eran celulares y había, supongamos, un teléfono fijo en el hogar, sonaba el teléfono y aparecía el padre, si es para mí, decís que no estoy. Y después se sentaba a cenar con ellos y decía, por favor, ustedes nunca mientan. Se educa no solamente con la palabra, se educa también con las actitudes y los ejemplos. Al niño que le decía, decís que no estoy, tenía 8 años, ya le estaba enseñando a mentir. Y que es necesario mentir. Es parte de la educación básica que no se le va a dar la maestra. Sí, claro. Eso se mama, se vive, se escucha, se respira dentro de la familia. En la década del 90, cuando hablábamos de televisión, se me ocurrió en cierto momento comenzar a incursionar en la ficción, como un desafío. Y tuve la suerte de que la segunda ficción la presenté, o alguien la presentó, porque no creo que yo lo haya hecho. Alguien habrá agarrado el carrete y se lo llevó a la Cinemateca, que había un festival de cine internacional y nacional. Tuvimos la suerte de ganar el primer premio en la general y primer premio en la categoría. Este festival de cine internacional fue en el año 98 aproximadamente. Por supuesto que los dólares que nos ganamos no resarció ni tan siquiera el 50% del costo de la producción. Para hacer esta ficción, comencé a tomar casos que estaban archivados en una dependencia de la Jefatura de Policía de Montevideo, que funcionaba en la calle San Martín, y que ahí tenías todos los antecedentes de las cosas que estaban... Bueno, trabajaban muchos psicólogos, o sea, eran expedientes técnicos. Y comencé a acceder a expedientes de las llamadas tribus. Se organizaban en La Teja. Hablo década del 90, no estoy hablando año 2016. Las edades eran entre 12 años
para arriba. Ninguno era mayor de 18, 19, ya era un veterano ya, estaba para otras lides. El cacique era el que lograba o el que se dedicaba a escalar, o sea, hacer copamientos mediante la escalar edificios. Se proveía de material por parte de personas retiradas del ejército, cuerdas apropiadas y todos los instrumentos necesarios para asegurarse subir desde la planta baja al 10º piso, ingresar por la terraza y ahí llevar a cabo el robo. Y los de menor categoría eran chiquilines de 12 años que se dedicaban a afanar de la cartera a las jubiladas que salían cuando iban a cobrar al Banco de Previsión Social, porque en ese momento los cajeros no existían. Esos eran los lumpen de la tribu. Estaban organizados en La Teja. Eso está documentado. Acá no estoy diciendo nada, porque nada que no esté ajustado a la realidad. Sobre esa base es que hicimos las ficciones. Después había otro caso que también lo hice, que era una mujer, que en el Parque Rodó se encargaba de encontrar niñas que se hacían rabonas de diversos centros de estudios y ahí poco a poco las iba convenciendo para hacer la prostitución. Otro caso representativo de la época que se comenzaba a vivir en Uruguay era un caso ocurrido en una escuela en la cual la maestra tenía una pecera de esas cubas redondas con un pez en la clase. Y uno de los chiquilines le dice: si vos en el recreo, le dice a un compañero, si vos en el recreo le agarrás el pez y te lo comes, te regalo este reloj. Hablamos de escuela, si mal no recuerdo, 4º o 5º año. El chiquilín fue y se comió el pez. El otro le dio el reloj. Ahí tenemos los primeros parámetros sociales, posiblemente, de un desarrollo paulatino en el tiempo, sistemático, porque siempre fue avanzando, creciendo, y nos lleva hoy a hablar de lo que tú me planteabas, Abel, de la seguridad, inseguridad y la convivencia. Bien, Jorge, creo que estamos ya... Ay, qué lástima que estamos llegando al final. Nos quedan 8 minutitos y ahora vienen unas preguntas que son de orden, siempre van al final del divague, y después un match personal que tenemos acá con el señor Duarte. Bien. ¿Sabes que esta es radio de la Iglesia Católica? Sí. Entonces, ¿sos católico? Hemos invitado a almorzar a Sturla. Bien. Lo que pasa es que los fines de semana él tiene mucha actividad, me contaron sus secretarias o sus asistentes, y no es el momento más apropiado, pero ya lo vamos a agarrar. ¿Sos católico? Fui educado, criado, enseñado en el Colegio Pío, congregación salesiana. Uh-huh. Y ahí iba a misa todos los días, comulgaba todos los días, de lunes a viernes, todos los días, pero de lunes a viernes. Pero cuando nos íbamos el viernes, nos llevábamos una tarjetita para hacerla sellar en la sacristía del día domingo a la iglesia, para que fuéramos a la iglesia que queríamos, que quisiéramos. Y el lunes la tarjetita sellada, si no, era falta disciplinaria. Hacíamos ejercicios espirituales una vez por año, una semana sin hablar con nadie. Teníamos que presentar un trabajo. Fui educado no, enseñado, porque parte de la educación también fue... ¿Existe Dios para ti? Bueno, de ahí salí... ¿Qué es? De ahí salí medio ateo pasado, o sea, como es lo que le sigue después del ateo. Agnóstico. Después la vida me enseñó que hay un ser, un creador, si le puede llamar Dios, no tengo ningún problema. La vida es maravillosa, el cuerpo humano es maravilloso, es una obra de ingeniería. Somos una obra de ingeniería. Sin duda. La más perfecta hasta el día de hoy. Exactamente. El propio sistema solar es una obra de ingeniería. Claro que hay. Es indiscutible que hay. Ojalá que pasen muchos años de que Milton Presa, como Marfetán, como yo, y la audiencia que está escuchando, tengamos que abandonar este mundo. ¿Qué cree Milton que hay después de que nos vayamos? Un vacío.
Un vacío. Punto final. Sí. Un vacío. Un vacío. ¿Te preocupa eso? No. ¿Sabes por qué hay un vacío? Porque no lo puedo decir de bien probado, Abel. No tengo ni tan siquiera una pista que me lo pueda decir. Tiene que ser pistas, no necesariamente, pero me tengo que manejar con ciertos criterios lógicos. No tengo. Tampoco me preocupa. La muerte, uno va cambiando su punto de vista, ¿no? Yo te decía, me preguntaba Marfetán cuál era el peor momento en la televisión, y dije, el peor momento fue cuando me pidió un documental sobre la muerte. Estuve 2 meses dando vuelta como el perro antes de acostarse, y después tuve que decir que no lo puedo hacer. La muerte hoy pienso que es algo que forma parte de nuestra existencia. No estoy descubriendo nada nuevo con este aporte que le estoy dando, pero que sí hay que hacer lo posible para vivirla decorosamente y en lo posible alegremente o armoniosamente. Tanto hemos vivido que nos merecemos un final feliz. O sea, una muerte con decoro, una muerte con la mayor lucidez posible, y dejando mensajes válidos para los que quedan. Válidos, pues me refiero a que sean productivos. O sea, si la muerte la mido por segundos, desearía millones de segundos dedicados a mensajes productivos a todo lo que quedan. Milton, esta es la última. Hoy te cruzaste en los pasillos con Fabián Rovere, que es el director pastoral de esta radio. Sí. Y precisamente el musicalísimo. Estuvo almorzando con nosotros. Sí, nos contó. Mañana lunes a las 4:30, o hoy lunes ya, a las 4:30 de la tarde, tenemos un espacio Musicalísimo, que lo creó Musicalísimo, se llama Conversando con el Cura. O sea, ahí la gente, la audiencia, lo llama por teléfono, le manda mensajes de textos, uno a favor, otro en contra, el cura se revuelve como puede. ¿Qué pregunta le haría a Milton Presa a la Iglesia Católica o al padre Fabián, que te responde ahora? Bueno, tengas en cuenta que fui educado en el Colegio Pío, o sea que todo esto forma parte de un proceso de formación personal, y que la pregunta que voy a hacer emerge de todo ese contenido que he acaudalado en la vida. La pregunta del Milton de hoy. Bien, es difícil. No. Me decías recién, ¿existe Dios? Sí, es indiscutible. Existe una persona, un creador, todo está clarísimo. Yo pregunto esto para el doctor. ¿A qué hora sale para que sí escuche la respuesta? 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde. Bien. Para el cura. ¿Es necesario que exista el demonio? ¿Es necesario que exista el diablo? ¿Es necesario que exista el infierno? ¿No le estamos cargando mucho al ser humano con miedos, pensando en el demonio? ¿No será mejor reivindicar la conciencia en estos momentos? La capacidad autocrítica que uno mismo, el ser humano, puede actuar por sí mismo sin temores. El pensar el tener ese miedo instalado no es perjudicial para la salud, fundamentalmente para la salud psíquica. Los miedos son productivos. ¿Por qué crear miedo al diablo? Si cada uno podemos estar con él. Por ejemplo, yo siento que tengo un saboteador. Se le puede llamar diablo. Todos los humanos tenemos un saboteador adentro. Podríamos decir que si es similar, todos tenemos un diablo. ¿Hace falta ampararnos en Dios para que nos defienda del diablo? ¿No podemos defendernos nosotros mismos, los humanos? ¿O acaso Dios no nos hizo tan perfectos como recién decíamos? Tenemos la capacidad de poder abrazar al diablo. En mis primeras clases de Colegio Pío ponían a la mujer en el pizarrón, esos pizarrones negros y con tiza, mujer igual pecado. Todo eso cambió. ¿No será mejor reivindicar? Así podemos hablar de la seguridad, la inseguridad, los miedos y todo lo que hoy es el mundo, buscando una transformación y fomentar fundamentalmente al saboteador que tenemos dentro y poder negociar con el saboteador. ¿Por qué no podemos negociar con el diablo?
¿por qué no podemos abrazar al diablo? ¿Es pecado abrazar al diablo? Me encantó la Qué pregunta. buena pregunta, Sí, no, una pregunta. Hay que sacarle punta al lápiz. Lagarde, dejala, no sé si me está escuchando Lagarde o se fue. No se fue. No, para dejarla íntegramente porque Sí, esta tiene que ir íntegra por el concepto. Bueno, por el concepto. una última que es un match que tenemos personal, que yo creo que es dialéctico. A ver. Porque le damos a la palabra distintos sentidos y por eso opinamos distinto. Para Milton Presa, ¿existe el destino? Sí, en cierta medida sí. No, un porcentaje mínimo. Pues ponele Marretán, de 100, un 30. El resto somos nosotros. Pero existe. Una vuelta iba en un vuelo, le dicen de la base al piloto, tome la pista 01. Al rato, el copiloto le dijo, ¿01 o 10? No, dijo 10. Levanta vuelo y había un avión en el trayecto. ¿El destino? No, error humano. Bien, salimos medio empatados, Jorge, porque yo no creo en el destino y él sí cree en el destino. Yo creo que el destino solo hace uno, ¿no? Es mi pensamiento. Jorge cree que las cosas pasan por algo, que pasó un accidente o pasó... El chico de Coyote no estaba ahí para que lo mataran. Ahí está. Y la bala la rebotó en él como podía haber rebotado en otro. Bueno, a eso le determino yo que es un error humano, como dice Milton, de un policía que tira un tiro y la bala rebotó y le pegó a ese chico. Sí, pero el chico no fue a buscar la muerte. Le podía haber pegado a cualquiera. Pero eso da para seguir en un match personal. Bueno, muy bien. Qué lástima que nos tenemos que ir. ¿Te gustó estar acá? Me encantó, gracias por la invitación. Me sentí muy cómodo y me hicieron recordar cosas que no estaba, por ciertos pasajes no estaba preparado para hablar sobre ello, pero me encantó de todas maneras. Viene bien. Pero ese es el divague. Claro, viene bien tener 1 hora y media. Estamos divagando, estamos como uno te escucha a vos en Transformación en Sarandí y te imagina sus almuerzos y los invitados, cómo son y demás. Acá vos viste que hay dos aguas. Y un solo papelito que dice Milton Presa, Transformación en Sarandí. Exacto. Que no me olvido que tengo una memoria, pero siempre, por si acaso, tengo el nombre del invitado. Muchísimas gracias, Milton. Gracias a ustedes. Por muchos años más, Transformaciones. Ojalá, gracias. Y también los divagues, ¿no? Que evidentemente forma parte de una importante audiencia en el dial, ¿no? Sí. Nosotros salimos como todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 6, después del fútbol, a las 21 a 3, los sábados y los domingos también. Y después terminamos precisamente con el divague, y ahora viene otra parte musicalísima que la hace. Continúa Gustavo Farré en vivo con ustedes hasta las 3 de la mañana. Nosotros nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde. Y gracias al señor Henry Lagarde, que ha estado en grabaciones. Señores, Milton Presa, ustedes que lo han escuchado y lo van a seguir escuchando en CX8 Radio Sarandí, los lunes el horario de noche de 22:30 a 23:30 y los sábados y domingos de 13 a 17. Perfecto, gracias Milton. De mi parte es eso, no te olvides de algo que para mí es muy importante. Te quiero muchísimo, un doble beso. Seguí adelante, que si vos querés podés. Cuídate mucho y nunca dejes de existir. Muy buenas noches. Siga con Oriental porque ya llega Gustavito Farré.